Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Buen Dios, te pedimos una vez más, como hemos cantado hace unos minutos, danos, oh Dios, el don de una atención reverente y expectante mientras tu palabra es expuesta. Ayúdanos. Ayúdame a mí a compartir, ayuda a mis hermanos a escuchar, ayúdanos a todos, Señor, a recibir de ti tu palabra, y produce por medio de tu Espíritu certeza en nuestros corazones. Si tú no desciendes a este grupo de pecadores a quienes tú has redimido, si tú no desciendes y haces una obra en nuestra mente y corazón, esto será una charla más, sin ningún impacto, sin ningún efecto significativo y eterno. Ayúdanos, Espíritu de Dios. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Primero quería decirles, estoy compartiendo este pasaje. Hay básicamente, por lo menos desde mi lado, dos razones. Seguramente habrán miles de razones más. Primero porque en este último tiempo, como parte de mis lecturas, aparte del plan de lectura que seguimos con la iglesia, lo que comencé a hacer es tomar un capítulo de la Biblia durante todo el mes y leerlo, pensarlo, reflexionar, y leerlo y releerlo y pensarlo y reflexionar. Y este enero, Romanos 8 es ese pasaje que, aparte de mis lecturas usuales que tengo junto con la iglesia, el plan de lectura, este pasaje es el que ha estado en mi mente, en mi corazón, leyéndolo, meditándolo y reflexionando en él. La segunda razón es porque cuando el pastor Michael usualmente nos invita a predicar, por lo general el pastor de la iglesia le dice al pastor invitado: me gustaría que puedas predicar acerca de esto. En esta ocasión él no me dijo, no sé si fue porque te olvidaste, Michael, o qué. Y no me fue difícil pensar qué necesita gracia sobre gracia. Nosotros pudiéramos hablar de un sinnúmero de temas y todos los temas serían relevantes. Todos los temas serían relevantes. Pero hay uno que es la sombrilla de todo, y es ¿cómo estamos lidiando con el pecado? ¿Usted cree que eso es relevante para esta congregación? Sí. En mi iglesia es muy relevante. En mi vida es muy relevante. ¿Usted sabe qué, mis hermanos? Hay dos maneras cómo nosotros lidiamos con el pecado. Y digo esto porque nosotros los cristianos usualmente hablamos esto de estoy luchando con el pecado. Pero a veces me da la impresión de que esa frase puede ser más una excusa, una pantalla para nosotros de alguna manera no lidiar con el pecado. Nosotros lidiamos con el pecado día a día. Yo lo que quiero que saquemos de Romanos 8 es algo que lo ayude para hoy y para mañana. Espero que lo ayude hasta el próximo sábado. ¿Ok?
Y ya que después que el sábado usted esté con el tanque vacío y usted diga, yo necesito venir a la iglesia otra vez. Pero hay dos maneras como nosotros lidiamos con el pecado. Con el pecado cometido y con el pecado a punto de cometer. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que lidiamos con la culpa por el pecado y lidiamos con la tentación del pecado. ¿Se entiende, mis hermanos? Todo cristiano está lidiando con el pecado de esta manera. Sea que ha cometido un pecado y tiene culpa, o sea que está enfrentando su vida y está lidiando con una tentación en particular. Y esto es cierto de todos nosotros los cristianos. Y por eso creo que Romanos 8 entero es muy pertinente para todos nosotros. Nunca pensemos que lo más determinante en nuestra existencia es aquello que los hombres hacemos o dejamos de hacer. No seamos de los que evalúan las cosas o de los que interpretan la realidad como si aquello que los hombres hacen es más definitivo que lo que Dios hace. No estimemos las cosas que pasan, por ejemplo, en este mundo como más decisivas y determinantes que aquellas que Dios hace, incluyendo la realidad del pecado. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, la Biblia de las Américas en el versículo 3 lo dice de una manera extraordinaria. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, la Biblia de las Américas dice, Dios lo hizo. ESV lo dice, for God has done what the law weakened by the flesh could not do. For God has done. Dios lo ha hecho. La versión NASB dice, God did it. Dios lo hizo. Cuando la salvación, mis hermanos, es entendida, es discernida, es abrazada en términos de quién es su autor, en función de quién lo hace, lo planea, lo ejecuta, lo asegura, el cristiano tiene algo sólido donde pisar cuando lucha con el pecado. La única razón, mis hermanos, por qué la muerte de Cristo tiene valor es porque Él es Dios. El motivo por el que su muerte y resurrección tienen eficacia y valor eterno es porque ese mismo Cristo es hombre y es Dios. Dios ordenó la salvación, Dios prometió la salvación, Dios ejecuta nuestra salvación y Él asegura nuestra salvación. Y en este pasaje, Pablo va a mencionar 3 actos o 3 momentos del Dios Trino en nuestra salvación. Hay 3 actos del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en los que se lleva a cabo, se realiza y se ejecuta algo que resultó en nuestra redención. Note que este pasaje lo cantamos, lo recitamos, glorioso pasaje. Nosotros podemos quedarnos toda una vida meditando, ponderando, tratando de entender y de apreciar sus implicaciones. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que estamos unidos por la fe a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido librados de la condena. Dios no te va a condenar. El día que nosotros dejemos esta tierra, y para algunos va a ser más pronto que para otros, el día que nosotros nos paremos delante del Señor, si usted está en Cristo, usted ha sido librado de la condena del pecado. Y este pasaje nos dice cómo es que Dios ha hecho eso. 3 actos por medio del cual Dios ha obtenido nuestra salvación.
tres actos del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Voy a mirar brevemente cada uno de los tres que este pasaje nos muestra. Al final me gustaría que nos podamos situar en este pasaje, mirar en dónde está ubicado este pasaje en el argumento y el pensamiento de Pablo. Y al final, una breve palabra de aplicación. Número 1, el texto nos dice, o nos presenta, Pablo nos presenta a Dios Padre enviando. Versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dios Padre toma la iniciativa y manda a su Hijo para asegurar nuestra salvación. Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, hay dos cosas que a mí me gustaría que usted note de este pasaje. Primero, que dice, lo envía en semejanza de carne de pecado. Es decir, lo envía como uno de nosotros. Note que no dice, lo envía en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Cristo no fue un pecador como nosotros. No dice que Cristo era un humano pecador, sino en semejanza de carne de pecado. Eso es lo primero. Y lo segundo, en referencia a esto de que Dios envía a su Hijo, es que menciona la necesidad de enviarlo. Note el versículo 3 que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora, la debilidad de la ley de Dios para salvar no reside en la ley de Dios. La ley no puede salvar no porque haya una falla en la ley de Dios, sino por nuestra humanidad que hace imposible obedecerla. La imposibilidad es nuestra, mis hermanos, nuestra debilidad y nuestra fragilidad en cumplir la ley hace que ella no pueda salvarnos. Y por eso Dios envía a su Hijo. El envío de Cristo es un testimonio de nuestra fragilidad, de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad para salvarnos. En el momento que usted sienta que usted es poderoso, que usted es fuerte, autónomo, mira la cruz y en la cruz le está diciendo a usted, tuve que enviar a mi Hijo porque tú no podías cumplir la ley. Número 1, Dios Padre enviando. Número 2, Dios Padre condenando. Versículo 3, el mismo versículo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice, mis hermanos? Condenó al pecado en la carne. Dios condenó al pecado en la humanidad de Cristo. Dios castigó el pecado en su Hijo. Notemos que el pasaje nos está diciendo que es Dios quien hace eso. Esto es importante por dos razones, mis hermanos. Porque aunque es cierto que fue Judas que lo entregó a los sacerdotes, luego los sacerdotes y fariseos lo entregaron a Pilato, luego Pilato lo entregó a los soldados romanos y fueron ellos quienes lo castigaron, lo condenaron y crucificaron, fue Dios quien estaba haciéndolo. Dios estaba ahí en la cruz condenando el pecado en su Hijo. En la maldad con la que los
soldados lo trataron en la violencia, en la brutalidad y en la injusticia de los hombres, en el dolor que sufrió, Dios el Padre estaba castigando el pecado en Dios Hijo. ¿Y por qué es importante afirmar esto también? La segunda razón, yo diría, es porque en los últimos años ha habido una resistencia a hablar de la muerte de Cristo en términos de condena y castigo. Algunos prefieren explicarlo solo en términos de una gran demostración de amor. Y explicarlo como que Dios hizo esto para demostrarnos que nos ama, y ciertamente la mayor expresión y demostración del amor de Dios está en la cruz del Calvario. Es cierto. Es cierto. Pero no podemos remover el hecho, mis hermanos, de que en la cruz Dios estaba castigando a su Hijo para condenar el pecado de aquellos a quienes Él iba a salvar. En la cruz hubo una condena. Dios, Padre, condena el pecado. Hubo un castigo que se recibió en favor de otros. Tradicionalmente a esto se le ha llamado penal substitution o sustitución penal. Cristo toma el castigo en favor de otros. Él es un sacrificio que sustituye a otros. Y esto, lo que está diciendo Pablo, Dios condenó. El profeta Isaías lo dice de una manera extraordinaria y no deja lugar a dudas. No deja lugar a dudas. Te recordará Isaías 53. Escuche cómo él lo dice en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó, aquí está Jesús, aquí está Jehová. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Es como que, como lo dice otra versión, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El mismo capítulo, en el versículo 10, dice Isaías, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Jehová, Dios Padre, quiso quebrantar a Dios Hijo. En inglés lo dice, it was God's will to crush him. Fue la voluntad de Dios triturarlo. Fue Dios, mis hermanos. Y lo hizo porque su condena logra un cumplimiento. Note cómo lo dice en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, y note la primera parte del versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es como decir, para que lo que la ley requiere se cumpla. Para que esa justicia que demanda la ley se cumpliera en nosotros. Número 1, el pasaje nos está diciendo, Dios Padre fue quien envía. Dios Padre es quien condena. Y ahora tenemos a Dios Hijo y Espíritu librando. Note conmigo el versículo 2. Versículo 2 de nuestro texto dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero empezar diciendo algo. Aquí se presentan dos principios opuestos. Principios a los que Pablo llama ley. La ley del pecado. Note que él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuáles son esos dos principios? Un principio es el principio del pecado que lleva a la muerte y el otro principio es Cristo que lleva a la vida. El Espíritu de vida, al darme vida, me ha librado. Si tú eres de Cristo, tú eres libre en el sentido más trascendental de la palabra.
A veces veo a cristianos tan obsesionados con la cuestión de, que la libertad de expresión, la libertad esto, la libertad lo otro. Mis hermanos, aunque vivamos en el país más hostil y en el país que coartan las libertades individuales, el cristiano puede decir en el sentido más trascendente y fundamental de la palabra, yo soy libre. ¿Por qué? Porque libertad no tiene que ver con hacer lo que se me da la gana. No, libertad tiene que ver con hacer y cumplir aquello para lo cual fui creado. Libertad es libertad para amar y servir a Dios. Y el texto nos está diciendo, el espíritu de vida que hay en Cristo, ahora por medio de Cristo, me ha librado. A nosotros que estábamos muertos a causa del pecado, el espíritu de vida que hay en Cristo nos da vida nueva. Ahora, porque el texto dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado. ¿En qué sentido nos libra en Cristo? Pudiéramos decir, bueno, por la fe en Cristo. Es correcto eso. Es en unión a Cristo que hemos sido librados. Pero lo dice en el sentido de que Él llevó nuestra condena y en el sentido que Él nos da vida. ¿Qué cosa quiere decir eso? En un español de Broward del 2021 o 22, que hemos sido librados de la condena y del poder del pecado, mis hermanos. Los dos problemas que todos los seres humanos tienen. Una correcta evaluación de la humanidad, un correcto diagnóstico del ser humano. Si no empieza desde ahí, empezó mal. Hay algo que es cierto de todos los seres humanos, incluyendo ese niño que nace, ¿ok? Ese bebé o esa bebé gordito, bonito, ¿ok? Ese ser humano está bajo la condena del pecado y bajo el poder del pecado. Por eso necesita el evangelio. Necesita que papá y mamá les prediquen, les enseñen y les modelen el evangelio. Pero este pasaje nos está diciendo que Cristo nos libra no solo de la condena del pecado, sino también del poder del pecado. ¿Y por qué menciona al espíritu de vida en Cristo? Porque a causa de la muerte de Cristo nos libra de la condena y por la vida de Cristo que el Espíritu imparte. Por eso dice el Espíritu de vida. Por medio de la muerte de Cristo nos libra de la condena y por medio de la vida de Cristo que el Espíritu imparte. A nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, se nos ha hecho libre. No hay condenación, mis hermanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido librados en el sentido más fundamental de la palabra. Libres de la condena del pecado, libres del poder del pecado. Quiero resumirlo. Dios envía, Dios condena y Dios libra. Y nadie puede deshacer eso. Ninguna circunstancia, ningún evento cambiará eso. Usted y yo estamos parados en un terreno firme con esto, mis hermanos. Nadie puede cambiar, nadie puede alterar, nadie puede remover lo que Dios, el Dios Trino, ha hecho. Nadie puede revocar o dejar sin efecto lo que Dios hace. Lo que Dios hace siempre tiene carácter inalterable, inmutable e irrevocable. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne
para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a situarnos en la mente de Pablo, en el argumento de Pablo. Yo veo que este pasaje sirve como una conclusión de algo y una introducción de algo. Este pasaje, Romanos 8, 1 al 4, sirve para culminar un argumento y terminar y empezar otro argumento. Y me gustaría que puedas tener tu Biblia abierta para que tú puedas notar algo en este pasaje. ¿Por qué digo esto? Porque el capítulo 8, que se le ha llamado el capítulo del Espíritu que da vida, o la vida en el Espíritu del creyente. Pablo enseña en el capítulo 8 de Romanos que en la batalla contra el pecado y la aflicción, Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su Espíritu para que vivamos de manera que lo honremos. Por eso se llama la vida en el Espíritu. Eso es Romanos 8. Cómo vivir en este mundo caído, como redimidos, con la ayuda que el Espíritu nos da. Cómo obedecemos a Dios, cómo honramos a Dios. Eso es lo que él va a empezar a hablar. Y Romanos 8, 1 al 4 sirve como un prefacio para eso. ¿Y qué es lo que ha venido diciendo? Lo que él ha venido diciendo es que él lucha con el pecado de una manera tan sangrienta. Y él hace una confesión de cómo él se siente cuando él peca. En este pasaje es como que él acaba de descender a la hondura de su alma. Porque él dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Suena familiar eso, mis hermanos? Al final no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. ¿Y qué dice él? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso de miserable de mí, yo doy gracias a Dios porque Pablo puso eso ahí. Es como la melodía de la amargura cuando uno ha pecado. Es como el clamor de un desesperado. Miserable de mí, es como el grito de la decepción. Note que él pregunta ahí, en el capítulo 7, en el mismo versículo 24, una pregunta que él mismo conoce la respuesta. Porque él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconoce lo que los puritanos llamaban el residuo del pecado. Yo a veces me pregunto, ¿por qué le llamamos residuo del pecado? Yo me digo, con este residuo pecamos de esta manera. Imagínense que si es todo el paquete completo. Pero él preguntaba, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Usted le preguntaría a Pablo en ese momento, Pablo, una pregunta teológica, ¿quién nos puede librar? Y él diría, Dios. Y uno se dice, ¿y por qué él pregunta eso? Porque él ha caído y él reconoce que el pecado es una cosa horrible. Y en su honestidad lidiando con el pecado, él dice, ¿quién me puede librar? ¿Quién me puede librar? Y Pablo dice, versículo 25, gracias. Estamos en Romanos 7. Note el cambio que hay. Él cae al fondo, mientras piensa en su pecado, lidia con el pecado. Y en ese momento de desesperación, lo que él hace es entra en razón. Y él dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y note lo que dice. Note que él no dice, capítulo 7 terminó, ahora vamos a empezar otro tema, capítulo 8. No, él está hablando de lo mismo. Y él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y lo que quiero sugerir, que esto supone una gran lección para todos nosotros. Romanos 8:1 al 4 es la conclusión de su confesión de cómo él siente con el pecado y es la introducción de cómo va a hablar la vida que él tiene por delante en el Espíritu. Para Pablo, su esperanza para mirar atrás y lidiar con su pecado es saber que por la justicia de Cristo ahora no hay condenación. Y para mirar hacia adelante, hacia el desafío de vivir por y en dependencia del Espíritu, él tiene en la justicia de Cristo su seguridad y su esperanza. Él mira atrás y mira adelante confiado, mis hermanos. Él puede mirar al ayer y él puede mirar al mañana. Él puede enfrentar su ayer con la serenidad y la esperanza de saber que no hay condenación. Y él puede enfrentar su mañana con la valentía y esperanza al saber que ha sido librado. La justicia de Cristo para Pablo es la roca que le da esperanza al pecar. Y es la roca que le da esperanza para mirar al futuro. Por eso para nosotros, gracia sobre gracia, nosotros podemos mirar hacia el día de ayer y al mañana con la misma confianza. Esto de aquí le va a servir para mañana. ¿Verdad? ¿O no piensa pecar mañana? Esto te va a servir para mañana. Claro, alguno va a decir, no, para la tarde me va a servir hoy domingo, para mañana. ¿Por qué? Porque tú vas a lidiar con el pecado de dos maneras, con el pecado cometido y con la tentación del pecado, con la culpa de tu pecado y con la tentación del pecado. Y tú tienes que mirar la vida como la miraba Pablo. Dios ha hecho algo y nadie va a cambiar eso. No es irrevocable. Y él dice, yo puedo mirar al día de ayer, yo puedo mirar al día de mañana. Dios nunca nos llevará a la cruz, porque allí Él llevó a su Hijo. Él nos pudiera decir, yo envié a mi Hijo y yo condené tu pecado en mi Hijo y tienes la vida de mi Hijo. Eres libre de la condena del pecado y del poder del pecado. Podemos enfrentar la horrible realidad de nuestros pecados con la sólida esperanza que nos ofrece la justicia de Cristo, que nos libra de condenación. Podemos enfrentar el día de mañana con libertad, enfrentar la tentación y la obediencia que le debemos a Dios con libertad, porque Dios nos dice, nunca irás a la cruz porque allí puse a mi Hijo en tu lugar. Yo puedo esforzarme para caminar en dependencia del Espíritu, no para ser librado del pecado y de la muerte, sino porque ya he sido librado del pecado y de la muerte. Mis hermanos, el Evangelio es tan real, es tan serio, es tan objetivo. Cuando usted piense en el Evangelio, usted piense como algo absoluto y objetivo, palpable y tangible, como un martillazo en el dedo. ¿Usted sabe lo que es un martillazo en el dedo? Usted nunca ha dicho, wow, esto es una ilusión. No. No. Cristo murió de verdad en la cruz del Calvario y se levantó para librarnos de la condena y del poder del pecado. Usted puede levantarse mañana, lunes, con el día todo gris, lluvioso, y decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Evangelio nos permite lanzarnos a la obediencia de mañana con la libertad de que Cristo ya se llevó la condena. La justicia de Cristo me hace hoy, domingo, mirar con valentía nuestro ayer y nuestro mañana. Nos hace enfrentar con honestidad y sobriedad el pasado y con libertad y confianza
el futuro. Solo una palabra de aplicación, tomado de Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pero Pablo no tenía en mente algo terrenal cuando él daba gracias. Si usted y yo solo damos gracias, o gracias por la salud, gracias por el trabajo de 30, 40, 50 dólares la hora que tengo, gracias por la casa, gracias por los hijos, gracias por la familia, y tu gratitud solamente gravita alrededor de eso, el día que te quedes sin eso, no tendrás que agradecer. Cuando des gracias, da gracias por Jesucristo, porque ninguna condenación hay. Que sea un ejercicio mental. Una manera de tener el evangelio presente es cuando tú das gracias, no pienses en el Toyota Camry del 2022. No, piensa en que has sido librado de la condena del pecado y la muerte. Que has sido amado, que hay perdón verdadero, que tienes la justicia de Cristo. Y con eso tú puedes enfrentar la miserable realidad de tu pecado de ayer y la vida de mañana con todas sus tentaciones. Y decir, yo tengo la justicia de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él Pablo decía en Filipenses 3:9, y ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es de Dios. La justicia que es de Cristo por la fe en Jesucristo. Mis hermanos, no hay condenación para nosotros y eso es esperanza para el día de ayer y esperanza para el día de mañana. Ánimo, gracia sobre gracia. Vamos a orar. Ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la realidad de la existencia para nosotros, pecadores a quienes has perdonado, redimido, amado, justificado y adoptado. Gracias, Jesús de Nazaret. Tú eres nuestra justicia. Tú te llevaste nuestra condena. Ahí sobre eso, sobre esa roca, sobre ese terreno sólido, nosotros pisamos con valentía para mirar nuestro pecado y con libertad para mirar la obediencia de mañana. Señor, ayúdanos. Como cantábamos antes de empezar la predicación de tu palabra. Ayúdanos a creer en el sentido bíblico de tu palabra, a confiar, a mirar, a abrazarnos, a apropiarnos, a retener y a quedarnos ahí, a los pies de la cruz, donde nuestra justicia fue asegurada para nuestro bien y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.